con aparato con modalidad. En este caso, vamos a agregar un arreglo de las distintas modalidades. Este arreglo va a ser de tipo string y va a incluir, por ejemplo, en el caso de una lavadora, un lavado delicado, fuerte, etc. Y la modalidad actual, que va a ser con la que se encienda el aparato. Entonces vamos a tener un arreglo de tipo string con las modalidades y vamos a tener una modalidad actual. De la misma forma podemos generar de forma automática el constructor. No vamos a incluir la modalidad actual, ya que esta la vamos a definir nosotros mismos. Y vamos a sobreescribir los métodos de encender y apagar. En aparato con señal, ahora que lo pienso, tendría sentido también quitar señal actual, porque esa la vamos a declarar únicamente cuando encendamos el dispositivo. Del mismo modo, en aparato con modalidad, vamos a tomar las modalidades, el nombre y la marca, y a sobreescribir los métodos de encender y apagar. Para mantener facilidad, vamos a decir que la modalidad por defecto de encendido va a ser la modalidad en la posición 0. Entonces, empezamos por decir sí, que lo enciendo, y después decimos que la modalidad actual va a ser la posición 0 de modalidades. Y luego procedemos a imprimir el toString de la clase madre y además la modalidad. Decimos entonces toString modalidad y modalidad actual. Para apagar hacemos algo más sencillo, simplemente apagamos y llamamos al método toString de la clase madre. Y así podemos guardar todas las clases y ya estaríamos listos para empezar a crear instancias. Para esto vamos a crear una clase principal con un método principal que nos va a permitir crear instancias de los distintos tipos de aparatos, o sea, aparatos termorregulables con señal y con modalidad. Para esto podemos ir a crear una nueva clase, la vamos a llamar main y vamos además a incluir el método principal, que sería public static void main con un arreglo de argumentos como parámetro. Excelente. Aquí noten que cuando generamos métodos de forma automática, normalmente Eclipse o el IDE que utilicen va a incluir este comentario de to do para que recuerden o recordemos modificar el contenido. Eso lo podemos borrar.
Para probar nuestro código hasta ahora, podríamos crear un aparato de cada tipo. Entonces vamos a decir aparato termorregulable. Lo vamos a llamar ATC. Y va a llamar al constructor de esta clase. ¿Cuáles van a ser los parámetros? Vamos a tener un nombre, podríamos decir aire acondicionado, va a tener una marca, vamos a decir LG, va a tener una temperatura mínima, que podríamos decir son 10 grados, y una temperatura máxima que van a ser 35 grados. De momento tenemos una temperatura actual, vamos a eliminarla, al igual que en los otros ejercicios, porque la temperatura actual no se le va a asignar hasta que se llame al método de encender. Aquí ya estaríamos bien. Para llamar, podríamos llamar al método de encender y al método de apagar. Para el siguiente tipo de aparato vamos a necesitar un arreglo de números flotantes que van a contener los canales. Entonces necesitamos declararlo. Lo podemos llamar canales y decimos new arreglo de flotantes, y entre llaves vamos a escribir los valores deseados. Entonces podemos poner 7F, 102F, 150F, 480F, y vamos a decir que esos son los canales. Continuaríamos definiendo el aparato con señal. Lo podemos nombrar ACS y lo igualaríamos a un new aparato con señal, y en este caso podemos decir que es un televisor marca Samsung con los canales anteriormente definidos. Luego podemos hacer al igual que en el punto anterior, encender y apagar. El último tipo de aparato va a necesitar un arreglo de strings con las modalidades o funciones del aparato. Y vamos a poner, por ejemplo, que si se habla de una lavadora, vamos a tener delicado, intermedio y fuerte. Luego definimos el aparato. Y podemos decir que es una lavadora marca Whirlpool con las modalidades que se dijeron antes. Y igual que antes, llamamos a encender y a apagar para ver cómo se comporta. En este punto entonces podemos proceder a ejecutar el programa. Lo ejecutamos como una aplicación Java y nos va a dar el resultado. Aquí notamos que nos está mostrando el apagado del aire acondicionado. El aire acondicionado es un aparato termorregulable, entonces vamos a ver la función de apagar y efectivamente aquí vemos que no se imprime el resultado del toString, entonces bastaría con agregar
System.out.print y lo que teníamos aquí, la invocación del toString, para que la imprima. Si volvemos a ejecutar, entonces tendríamos que se enciende con una temperatura de 22 grados, luego se apaga, se enciende el televisor en la señal 150, en el canal 150, luego se apaga, se enciende la lavadora en modalidad delicado y se apaga. Con esto tendríamos entonces un programa funcional en el que cada aparato puede encender y apagar según su tipo, si es termorregulable con señal o con modalidad. Ahora, resulta interesante ver alguna forma en la que nuestro programa pueda importar información, de modo que no sea necesario alambrarla, sino que tengamos una fuente de datos persistente. Podemos ir a esta página jasonviewer.stack.hu para ir formando nuestro archivo JSON y además visualizarlo. Vamos a tener ciertas reglas en la forma de un archivo JSON. Primero que nada, todos los archivos JSON van a estar envueltos en llaves y van a componerse por elementos con llave y valor. En este caso podríamos decir que nuestra llave va a ser aparatos y el valor va a ser inicialmente un arreglo. Si lo vemos, tenemos el JSON y tenemos un arreglo que en este momento está vacío. Procedemos entonces a agregar más elementos, teniendo en cuenta que cada elemento va a estar encerrado por llaves y que además va a tener llaves y valores. Vamos a decir, por ejemplo, entonces, que un aparato va a tener un nombre. En este caso podemos decir lavadora. Va a tener también una marca. Habíamos dicho Whirlpool. Y va a tener, en este caso, modalidades. Un arreglo, de nuevo, paréntesis cuadrado. Y sí podría tener un arreglo simplemente de strings. Entonces vamos a decir delicado, normal, normal y fuerte. Si vamos al visualizador, vamos a tener que aparatos va a contener un objeto que va a tener nombre lavadora, marca Whirlpool y en modalidades va a tener delicado, normal y fuerte. Vamos a agregar entonces otro elemento. Ponemos coma y podríamos copiar exactamente lo que teníamos antes, pero esta vez obviamente cambiando los valores. Entonces, según lo que teníamos antes, nos faltaba el televisor, Samsung, que tendría señales, y vamos a poner 7, 102, 53, 44 y 480. ¿Ok? Por último, siempre separado por coma, vamos a tener un último elemento, que en este caso sería un aire acondicionado, marca LG, con temperatura mínima, vamos a decir 10, dijimos antes, y una temperatura
máxima. Esto sí tiene que ir entrecomillado, de 35. Vamos al visualizador y vemos que vamos a tener 3 aparatos. El primero va a ser la lavadora, el segundo el televisor y el tercero el aire acondicionado. Perfecto. Ahora, vamos a intentar importar esta información en nuestro sistema. Para hacer el trabajo un poco más fácil, podríamos decir que a cada aparato va a tener un tipo. En este caso va a ser modalidades. En este caso va a ser señales. Y en este caso va a ser termorregulable. Ok, perfecto. Aquí se sigue viendo bien. Vamos a tener los distintos elementos y sus valores asociados. Para hacer la conversión de JSON a Java, vamos a utilizar una biblioteca llamada Jackson. Entonces podemos acceder a jardownload.com, donde podemos buscar una serie de bibliotecas Java y ahí la vamos a descargar. Entonces básicamente tenemos aquí 3 partes. Tendríamos Jackson DataBind, Jackson Core y Jackson Annotations. Seleccionamos Download Jackson DataBind Jar, Download Jackson Core y Download Jackson Annotations para tener las bibliotecas en nuestra máquina local. Una vez tengamos los jars descargados, podemos ir a las propiedades del proyecto. Ahí vamos a tener un build path y podemos entonces en el class path agregar bibliotecas externas. Marcaríamos las 3, aplicamos y cerramos. Si venimos aquí, ahora no solamente vamos a tener el JDK de Java 11, sino además las bibliotecas de Jackson. Esto nos va a permitir utilizar las funcionalidades propias de Jackson. A este punto entonces sería importante crear una carpeta que nos permita contener la información. Entonces vamos a crear una carpeta Resources. Dentro de la carpeta Resources vamos a crear un archivo que se va a llamar data.json y en este archivo vamos a pegar lo que construimos en el visualizador. Ok, aquí tendríamos entonces nuestro archivo JSON.